Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres. Concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, Adán y Eva, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Si mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más que la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado ni han oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del hombre? El Señor creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por todas sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, y siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado a como una oveja muda ante el que la espía, él no abría. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia,
ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. En tus manos, Señor, en mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor. Me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Soy la burla de mis enemigos, la risa de mis propios vecinos. Soy espanto para mis amigos, por la calle al verme huyen de mí. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos, líbrame de mi enemigo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sobre mí brille tu rostro, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes, valerosos los que esperan en En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un santo sacerdote, insigne que preparó en el cielo,
permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un santo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a la misma prueba que nosotros, excepción del pecado, y vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, y a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de su propio, que significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Cristo, Rey de la gloria. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Te alabamos, Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión, Señor, según Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, una huerta, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con los faroles, las antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿A quién buscan? y le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? el destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás,
porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice mientras Pedro estaba en la puerta. El otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben bien. Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio diciéndole: ¿Respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo, ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otro te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de dijo. ¿Tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices. Yo he venido al mundo a dar testimonio. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no veo en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo:
A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volviendo a entrar en el pretorio, le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para... Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te lo hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti comete un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se pone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua alrededor del Pilato. Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado el Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. La inscripción: Jesús fue crucificado, quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato Escrito está. crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que decía: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien la amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo:
Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy santo. Fueron y quebraron las piernas a los dos que habían crucificado con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era uno de los discípulos de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, al mismo que anteriormente habían ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba. Y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado, triturado por nuestras iniquidades. Al ser maltratado, a su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante aquel que la esquila. Fue detenido, juzgado injustamente, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Él ha sido dado y por sus llagas hemos sido sanados. Y esto es lo que ya el profeta había dicho tantos años antes.
Acá vemos un poco la actitud más honda de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que al final del Evangelio dice, tengo sed, todo se ha cumplido. Y ahí vuelvo en una y otra vez, ¿no? Soy la burla de todos mis enemigos, pero yo confío en ti. Tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Y ahí me quiero quedar. En mis manos están en tu destino, Señor. Frente a lo que no entiendo, lo que desborda mi corazón y mi entendimiento, hoy, aquí, en este lugar, quiero decirte que mi destino está en tus manos. Entonces el Señor me dice, sé fuerte, valeroso. Sé fuerte y valeroso. La carta a los Hebreos nos invita a que nos acerquemos con mucha confianza al trono de la gracia para obtener misericordia, para alcanzar la gracia del auxilio que se nos dará. Él sabe claramente lo que es obedecer. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las pobrezas más grandes es dar nuestra libertad a otro, dar nuestra libertad. Cristo fue obediente, sacó todo con tal de que se cumpliera la voluntad del Padre. Quisiera detenerme básicamente en dos imágenes. Es cuando Jesús, una lanza, la del soldado, atraviesa su cuerpo y del costado sale agua y sangre. Pero para poder tener una mayor comprensión, tenemos que remontarnos, esta vez no al Éxodo, sino tenemos que remontarnos al libro del Génesis, cuando Dios, con esas imágenes que aparece Dios como si fuera un alfarero que va modelando al ser humano, al hombre y a la mujer, así como si fuera una secuencia, va a decir que lo hizo al varón. Ish significa en el idioma de Jesús. Y luego Dios entra, todo como si fuera una secuencia, entra en las profundidades del hombre, diciendo no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañía. Claro que tenía compañía. Los árboles, los animales, la creación, pero le faltaba algo. Y entonces dice que Dios al dormirlo le saca de la costilla y hace de él una mujer. Una igual a él, a un grado que exclama fuertemente, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Si él es Ish, ella es Isha. Que en el antiguo castellano se decía varón, varona. Con B corta, ¿verdad? Es un título de honor. Ahí está. Y los dos reciben el nombre de hombre, o sea, humanidad. El varón solo, ni la mujer sola, puede comprenderse como la totalidad de la humanidad. De hecho, para que venga un tercero, surge del amor de ambos. La humanidad entera se realiza no en la confrontación,
sino precisamente en la complementación. En la complementación. Esa es la imagen que está de fondo. Por eso, de alguna manera, esta primera contemplación sería que nosotros hemos sido sacados de la costilla del hombre. O sea, hemos nacido de la costilla. Ahora, eso es el genio. Ahora saltamos a San Juan en el Evangelio y vemos como Jesús en la cruz, como un nuevo Adán, no que nació de la tierra, sino que viene desde el cielo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como un nuevo Adán en la cruz, al traspasarse a la altura de las costillas, de él nace como nuevo Adán, nace la iglesia simbolizada en el agua bautismal, así lo ha entendido la iglesia, el agua como el agua del bautismo en la cual somos regenerados. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, le va a decir a Nicodemo. Desde ahí ha surgido aquel sacramento que nos une a Cristo. Cristo es la cabeza y por el bautismo todos nosotros somos el cuerpo. Es ahí en ese misterio que Dios en su proyecto es desde siempre hasta que Él venga por segunda vez, porque después ya no va a hacer falta, porque seremos como ángeles. Dios no ha querido que el hombre y la mujer estén separados, porque los dos están reflejando la realidad, la única realidad. Por eso, de alguna manera, para que me entiendan los pequeños, Dios es como un papá y una mamá a la vez, porque Dios no tiene sexualidad. Dios es como un papá y mamá a la vez. El asunto es que nosotros hemos nacido por el agua, pero alimentados, la sangre, alimentados por la Eucaristía. Hemos nacido y como todo aquel que nace necesita ser alimentado. Qué impresionante, ¿no? Porque la iglesia como una madre, y si hay algo que uno toma básicamente, sobre todo en ese proceso del nacer, si da algo a la mamá, de adentro es su sangre, que alimenta al bebé. Y cuando sale afuera y lo pone sobre su pecho, le da la leche. De adentro y de afuera. Sangre y leche. Aquí, agua bautismal, sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, va a decir San Pedro, por la cual hemos sido salvados y hemos sido sanados. Bendito sea entonces la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo que se derramó para arrancarnos del pecado y de la muerte. Había una historia de catequesis muy vieja, de los primeros siglos y que llegó hasta casi la Edad Media, es la siguiente. Hay un juego, dice, ¿vieron aquel árbol del paraíso que por la desobediencia de Adán y Eva se secó? Ese mismo árbol es el que Cristo llevó sobre sus hombros y al morir en ese árbol, su sangre le dio nueva vida. Nueva vida. Es una imagen de catecismo hermosísima. El mismo árbol del paraíso, por la redención de Cristo nuestro Señor que murió en la cruz, ese árbol tomó vida. Y después Jesús mismo nos va a decir, y la vida que yo doy es vida y vida en abundancia. Bendito sea Jesús. Me pone triste saber que has pasado por esto. Por eso, si alguno está ahí inquieto, ahora les voy a mostrar dentro de un ratito la cruz, y sería bueno que te preguntes o te hagas esta imagen, ¿no? Cristo hizo esto por vos, Cristo murió en la cruz,
¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué haces por él? Porque Dios ha hecho todo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y murió en la cruz, siendo aplastado, triturado. Eso hizo Él por vos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por Él? Porque Él no nos pide que nosotros vayamos a la muerte. San Pablo va a decir también que puede ser que encontremos algunas personas con las cuales somos capaces de dar la vida, por un hijo, por un bienhechor, pero morir por un enemigo, nadie lo hace. Y entonces el Señor, a través de los labios de San Pablo, nos va a decir esto, precisamente esto, que nosotros, por el pecado de Adán y Eva, y el que hacemos personalmente, nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios no se quedó con la acusación, sino que ejerció su divina misericordia y fue a buscarnos, y nos está buscando a cada uno de nosotros para derramar su misericordia y perdonarlo. ¿Dónde estás? Le va a decir Adán, ¿qué te estás ocultando? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Porque el Señor nos está buscando, no para acusarnos, sino para abrazarnos, sanarnos y amarnos. Segunda meditación. Eso con respecto entonces a dónde nacemos y sobre la lanza del soldado. Segunda imagen. Quiero invitarlos a correr el velo. Ahora vamos a hacer el gesto de ir corriendo a correr el velo para ver al que estuvo suspendido en la cruz, a Cristo. Y vamos a hacer ese despliegue de correr el velo, ¿sí?, en 3 acciones o en 3 momentos. Tenéis preparada, ¿no?, en casa, la cruz hace vuelta en 3 partes. Acá ya la preparamos, la tenemos ahí afuera. Ahora vamos a entrar en forma solemne. Entonces yo los quiero invitar a que nosotros podamos correr el velo. Pero para esto es necesario darle paso a la fe y decirlo a los sentidos, el olfato, el tacto, el gusto. Que le dé paso a la fe. Esto no es mío, es de Santo Tomás de Aquino. Que nos podamos ver en la contemplación del crucificado la presencia real del Rey de Reyes. Así lo proclamamos el Domingo de Ramos. Correr el velo entonces de la cruz, correr el velo y poder ver a Cristo. Por eso me parece buenísimo que si en este momento podemos decir, ¿qué quiere de mí el ciego? Haz que vea, Señor, haz que vea. Por eso, Señor, no solamente vamos a develar tu imagen que nos representa tu presencia crucificada, sino que te pedimos con mucha humildad, haz, Señor, que vea, corre en mí el velo. Haz que pueda ver a Cristo. Haz, Señor, que pueda verte en mis hermanos que sufren. Y son muchos los que sufren. Muchos. Lo más emergente hoy por hoy es el virus, que está arrasando con mucha gente, matándonos. Pero hay un montón de otros males de los cuales nuestros hermanos sufren. Las injusticias sociales, las mentiras, el dolor y otras miles de enfermedades que no tienen el primer plano en el diario o en internet. Hoy hay muchos que sufren de hambre,
hambre material y hambre de justicia. Se los dejo. ¿Cuántos son los hermanos que sufren? Y no hay que irse muy lejos, porque ya lo cuestionaron a Jesús. Y bueno, pero decime quién es mi prójimo. Y Jesús les cuenta el que está a tu lado, el que está ahí. Entonces, haz que vela o que pueda correr el velo de la cruz que vamos a entrar. Haz que pueda ver a Cristo en lo profundo de mi corazón. Haz que pueda ver a Cristo en los hermanos que sufren. Por último, saqué de un famoso fundador que es un psicólogo, Carl Jung. Y él es gnóstico, no es cristiano, pero dice algo que él hablaba para, digamos, como para atacándonos. Y dice, ustedes identifican a Cristo con los pobres y le dan a los pobres porque está Cristo. Eso lo entiendo. Pero me es algo comprender, tengo una dificultad para comprender que no reconocen a Jesús, no en el pobre, sino en la pobreza de su propio corazón. Están reconociendo el pobre en el prójimo, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es precisamente que no reconocen a Jesús que está dentro de la pobreza de su corazón y de sus vidas. Eso no lo entiendo. ¿Qué hacen ustedes entonces, cristianos, cuando sienten sed de sanación, de cariño? ¿Por qué no lo quieren reconocer? Cuando se dan cuenta de que están desnudos y extranjeros con respecto a ustedes mismos. Se dan cuenta que está de fondo Mateo 25. Tuve hambre, tuve sed, tuve preso. Cuando se dan cuenta de estar desnudos y extranjeros con respecto a sí mismos. ¿Qué hacen cuando se encuentran encarcelados y enfermos? Ustedes mismos. ¿Qué hacen? ¿Por qué no ven en la propia fragilidad la presencia de Cristo que ustedes dicen que está dentro de su corazón? Cierro entonces todo lo que vengo diciendo. Nacimos de la costilla. 2, hay que correr el velo. 3, permítame parafrasear un cántico, no es de nuestro rito latino, sino de los maronitas. A ti, Señor, la muerte, a nosotros la vida. Tú descendiste de los cielos, descendiste para elevarnos. Tú te humillaste para exaltarnos. Tú te empobreciste para enriquecernos. Tú naciste bebé para que nosotros crezcamos. Tú ayunaste 40 días para quitarnos el hambre. Fuiste prisionero para liberarnos. Te hiciste criminal para devolvernos la inocencia. Fuiste bofeteado para que nosotros seamos cariñosos. Te despojaron las vestiduras y nos revestiste con tu gracia. Fuiste sujetado en una columna para los latigazos. Y tú me devolviste el perdón. A ti te crucificamos y tú nos salvaste. Tú recibiste una corona de espina y nos hiciste reyes. Tú moriste en la cruz para darnos vida eterna. Tú resucitaste para que nosotros podamos repartir tu gloria. Tú descendiste del cielo para elevarnos en lo alto
tú enviaste el Espíritu Santo para hacernos santos. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios. Queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Gabriel y su auxiliar Darío, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos ministros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Muchos de nosotros en sus ambientes tenemos hermanos que profesan ser cristianos, bendito sea Dios, pero que no están bajo el catolicismo, que llamamos cristianos, le llamamos luteranos, anglicanos, evangelistas. Todos ellos reciban ahora la oración nuestra.
Dios Todopoderoso y Eterno, que congregás a quienes están dispersos y conservás en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido congregados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. A ellos paz, Shalom. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados, ellos también puedan encontrar el camino de la salvación. Oremos por los musulmanes, los budistas, otras expresiones que no son cristianas. Quizás algunos de ustedes conocen. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, llega hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahí tenés la cruz, para tenerla en tus manos, en tres partes. La cruz tenela, y cuando yo la desvele, vos también lo hagas. Yo voy a levantar, decir, esta es la cruz donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Entonces, cuando yo levante, vos también. Este año,
no acudimos a los templos. Vos sabés claramente que en la fiesta de Navidad la fuerza más interna de la Navidad está concentrada en tu hogar. Y que en la Pascua, la Semana Santa, todo está concentrado en los templos. No podemos ir a los templos. Así que concentrado en nuestro hogar, que es la iglesia doméstica, yo te invito a hacer todos estos gestos. Bueno, levantar la cruz, develarla. Vamos a hacer espejo. Lo que haga yo, hacelo vos en casa. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adorémosle.
te he ofendido, respóndeme, respóndeme. Porque yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparas Salvador, pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme. Pueblo mío, qué mal he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme, porque yo te siento. Tú le has preparado una cruz a tu Salvador, pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme. Porque yo te guié 40 años por el desierto, años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparaste una cruz a tu Salvador, pueblo mío, qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido. Respóndeme, respóndeme. Queridísimos hermanos, hemos adorado a Jesucristo que estuvo suspendido en la cruz. Él murió y nos redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre, como una nueva Eva. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con el único maternal, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del Hijo, muriendo, el testamento de la caridad divina, de ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, fue sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por lo tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión de su Hijo, recordemos también el dolor de su madre. Correr el velo de la cruz, el velo del prójimo, el velo
de nosotros mismos, nuestra propia desnudez y aceptar nuestra propia fragilidad. Quiero invitarlo ahora a desnudar, a correr de la dolorosa.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos: Padre nuestro,